¿Qué pasa cuando tenés que cuidar a tu mascota? ¿Existen licencias laborales? Ese me parece el temazo del día de hoy, así que los leo a ustedes en comentarios y para charlar sobre este tema lo recibimos a Juan Bautista Torres López. Hola Juan Bautista, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación, Emilia. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Y bueno, sí, obviamente también pendiente de este tema que en lo personal también me interpela porque tengo una gata, me gustan los animales y también hay una realidad que es que en líneas generales la familia ha cambiado hoy por hoy, ¿no? Totalmente, sí, lo hemos hablado también en el programa, cómo va cambiando la familia y cómo uno se tiene que ir ajustando también un poco, ¿no? Creo que le pasa a la gran mayoría, por eso recién le preguntaba a la gente y quiero que se animen a dejarlo en comentarios también, si han pasado por alguna situación así, si les pasa esto con sus mascotas también, como claramente le pasa a Juan Bautista, me pasa a mí, y por eso el tema, ¿no? Licencias laborales para cuidar a la mascota, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, primero, adelantando un poquito lo que vos decías y lo que vos sentías, no sé si, por ejemplo, vos le hiciste redes sociales a tu gato, tu perro, bueno, o la mascota que sea, pero hay mucha gente que incluso ya lo tiene como parte de la familia, Sí, lo hace comer en la mesa, no tiene ninguna condición distinta a la que tiene un hijo, y hay gente que tal vez en un poquito un exceso, directamente ya dice que sus mascotas son sus hijos. sí, A ver, totalmente. en líneas generales, esto, bueno, claramente es una inquietud que tal vez hace 20, 30, 40 años no cobraba la fuerza que hoy cobra, y además la velocidad y la robustez que gana en estos días. Lo primero que hay que decir es que naturalmente hay licencias especiales que, por ejemplo, están Ujú. contempladas en la ley de contratos de trabajo, por ejemplo, para el fallecimiento del cónyuge, para un nacimiento, y hay legislación concreta para cada rama o para cada actividad que eventualmente puede llegar a contemplar algunas otras modalidades o algunas otras justificaciones de ausencia llegadas tarde, como por ejemplo la adaptación que muchas veces hacen los chicos en el colegio, ¿sí? Esto dependiendo también de determinadas circunstancias y factores. Lo cierto es que al día de hoy nosotros todavía no tenemos una legislación que ampare, por ejemplo, los cuidados de una mascota, de estos seres queridos que hay que adelantar. Son ya para la justicia considerados como seres no humanos, ¿sí? Ujú. Que tienen ciertos derechos, pero bueno, en este sentido no hay una licencia especial por ahora que nos permita faltar al trabajo justificadamente para cuidar de la mascota o eventualmente frente al duelo de una mascota, que es otro tema también muy sensible y muy importante y que ocupa y afecta a muchísimas personas, ¿no? No solo el duelo Sí. de otro ser querido, una persona humana, es un motivo de congoja y eventualmente también bueno, de preocupación y claramente de baja de rendimiento en términos estrictamente laborales, y bueno, además obviamente que afecta a las emociones. Bueno, la verdad es que todavía la pérdida de un gato, ahí veo las imágenes incluso de un Sí. gatito y un perrito, bueno, claramente son razones que a uno lo pueden dejar realmente muy mal. Y si bien nosotros no tenemos una legislación, sí hay algunas iniciativas y algunos proyectos que se están tratando, no con la solidez que está cobrando en otros países. Por ejemplo, en Colombia hay una iniciativa que incluso llegó a tratarse en oportunidades anteriores, en 2021. Por eso decimos, es una preocupación de hoy en día y por lo que entendemos todavía es un vacío que encontramos en nuestra legislación. Hay un caso que cobró relevancia de una mujer, una trabajadora del INTA, que promovió justamente una acción por su perrita salchicha que tenía Ujú. una enfermedad crónica y requería muchísimos cuidados. Lo que hizo o lo que tendió en esta acción es a que obtuviera licencias justificadas porque, en este caso, la perrita Dharma tenía muchísimas necesidades y ella debía acompañarlo porque no había tampoco otra persona que pudiera acompañarla. Bueno, esto fue desestimado, es una trabajadora además que estaba en un régimen laboral del Estado, Sí. que tampoco hacía lugar a estas ausencias, pero ya les digo, incluso habiendo obtenido resultado adverso a la petición que formuló en tribunales, la verdad es que nos deja
esta pregunta flotando, ¿no? Si estamos en condiciones de empezar a conversar sobre una legislación seria que permita a trabajadores no solo del Estado, también obviamente trabajadores privados, a tener algún día justificado, alguna licencia justificada por cuidados de una mascota o eventualmente por duelo de una mascota. Por ejemplo, yo hacía referencia al proyecto de Colombia. Este proyecto, entre otras cosas, lo que establece es que siempre que se justifiquen y hasta 2 veces por año, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, hay forma también de corroborar cuando, en efecto, perdemos un ser querido, en este caso no humano, ¿sí? Que podría ser una mascota, un perro, un gato, una iguana, un caballo, bueno, o aquel que dentro de la legislación permitida no nos guste y nos permita la convivencia, ¿no? Claro, tal cual. Es que, bueno, vos mencionabas en la nota que escribiste, bueno, de los clásicos tips jurídicos en este tema, hablabas de la familia multiespecie, ¿no? Y es un poco cómo arranca y cómo arrancaste hoy también el tema. Digo, la familia ha cambiado, entonces, inevitablemente me imagino que la ley también se tiene que acomodar y actualizar en ese sentido, porque no siempre van a ser hijos humanos. Podemos seguir llamándole mascotas, hijos, no importa, son parte de la familia y realmente muchas veces se necesita quizás una licencia especial, ¿no? Cada uno tendrá sus propios formas de trabajo, arreglos también en su lugar de trabajo, que quizás alguien dice, bueno, no me queda otra, me tomo, no sé, se me ocurre, un día de mis vacaciones para poder cuidar a mi mascota. Pero estaría bueno también que la ley lo pueda contemplar y que pueda acompañar para que no tengas que usar días que no corresponden para eso. ¿Vos creés que está encaminado que en algún momento futuro relativamente cercano podría estar incluido en la ley? Bien, a ver, creo que hay una evolución, se da una evolución justamente, y por eso yo hablaba de que tal vez era impensado tener esta conversación hace 20, 30 años. Tal cual. La idea de la familia multiespecie, el concepto de la familia multiespecie, es una derivación natural de la reinterpretación Ujú. de la nomenclatura o la definición de familia. Hace 30, 40, 50 años, la familia típica, lo que se decía la familia tipo, ¿no? Era Sí. mamá, papá, hijo, Y dos hija. hijos. Claro, Hijo, hija, exacto. claro. De sexo masculino y sexo femenino. Hoy sabemos, por ejemplo, que pueden haber 2 personas del mismo sexo y claramente van a formar una familia, tengan hijos o no tengan hijos, por Sí, tal ejemplo. cual. Esos hijos pueden ser adoptados, pueden ser hijos biológicos, pero incluso el código, no la reforma anterior, sino la anterior, hacía incluso una distinción entre los hijos que estaban, digamos que se concebían o que obviamente de una forma natural, dentro de la pareja, fuera de la pareja, eventualmente, bueno, habían distintas, ¿no? Consideraciones en relación a los hijos. Esto claramente fue superado por esta versión de familia muchísimo más ayornada, pero sin ir más lejos, pongo un ejemplo clásico que hoy también sigue interpelando en especial a la comunidad, a las comunidades religiosas Ujú. y a también a lecturas científicas y en términos de ética, que es familias compuestas por más de 2 padres o madres, ¿sí? Por ejemplo, a raíz de una relación de 3 personas. Bueno, y ni hablar, por ejemplo, de la subrogación de vientre, que también, si bien no está legislada todavía, hoy por hoy hay jurisprudencia que está haciendo lugar. Esto, a ver, todo esto nos lleva entonces a preguntarnos qué es una familia, ¿no? Si hay una familia Ujú. multiespecie, ¿podría ser contemplada también eso en la ley? Bueno, claramente, si entendemos, si es contemplada con todo su esplendor y todos sus derechos, naturalmente vamos a empezar a ver que hay cuestiones que van a estar siendo modificadas. Así que yo la verdad que no creo que sea una idea descabellada, y creo que además todavía nos falta tejer muchísimo en términos normativos para que las leyes se adapten, como bien vos dijiste, a los tiempos que corren, porque de otra forma lo que sucede es que frente al vacío, bueno, se cometen a veces excesos o la confianza que muchas veces se da entre 2 o más partes termina fallando y ahí es donde empiezan Sí. a haber desajustes en la práctica que muchas veces tiene que corregir la ley o la aplicación de la ley, la justicia, con las herramientas que tiene.
Claro, tal cual. Juan Bautista, no quiero, se pasa rapidísimo el tiempo y no quiero sacarte muchísimo más, pero quería preguntarte, vos recién contabas este caso de la ingeniera que pidió que reconozcan a su perra como una hija para poder cuidarla. La justicia salteña rechazó esa acción, pero quería preguntarte si yo, supongamos, estoy en la misma situación que ella y quiero hacer el mismo proceso, quiero encararlo, a ver si tengo chances, a ver si tengo suerte, en este caso con la justicia de Mendoza. ¿Cómo tendría que encararlo, no? ¿Cómo arrancaría en ese caso? Porque no tendría idea cómo pedirlo. Bueno, es interesante. Lo primero que habría que hacer es conocer cuál es el marco jurídico en el que está dada, por ejemplo, tu relación laboral, ¿sí? Eso Ujú. va a ser lo más importante y eso también es lo que va a determinar después, una vez que uno vaya a su abogado o abogada de confianza, cuál es la jurisdicción en la que va a tramitar ese expediente. Seguramente, bueno, a ver, lo más importante va a ser, entre otras cosas, conocer cuál es la normativa que nos regula y además las circunstancias especiales que rodean el caso. Por ejemplo, si tu mascota requiere cuidados particulares, bueno, Claro. acreditar esos cuidados particulares. Y además, a ver, también se podría llegar a entender que el hecho de que esa persona, que no está especificado o no lo recuerdo particularmente, no tiene hijos, por ejemplo, o sea, Ujú. su ser conviviente de cuidado es únicamente esa perrita salchicha, por ejemplo, o la gata Claro, que siamesa, no o, tiene otras personas que puedan colaborar, ¿no? claro, por ejemplo, a ver, no solo que es la única persona que tiene ese animal, soy yo, sino que además yo soy la única persona que se ocupa, en definitiva, Claro. de ese animal, porque, entre otras cosas, no hay otro familiar, por ejemplo, ¿no? Eso Ujú. también seguramente va a tener peso. Es importante, y es una muy buena pregunta la que haces, seguramente teniendo a mano este antecedente, conocer e ir puntuando bien cuáles son los elementos de esa sentencia como para tratar de torcer eventualmente el destino de una eventual acción. Si bien, a ver, no es obligatorio que se tome el mismo criterio en otro juzgado, en otro tribunal, en otra jurisdicción, sí va a ser un elemento importante poder contrarrestar, si es que yo creo que puedo llegar a hacer algún otro tipo de aporte para esa, a ver, en ese caso, para esa situación en concreto en tribunales, bueno, justamente para robustecer mi reclamo y tener mayores elementos y defender mi posición, ¿no? Claro, el caso sirve de todas formas, a pesar de haber sido rechazado. Yo creo que puede llegar a crecer y a mejorar en ese sentido y a tener más opciones de licencias, quizás especiales, quizás arranque con algo esporádico, pero bueno, me parece interesantísimo el tema y sobre todo por este cambio que hablábamos, de cómo cambia la familia, de cómo cambian los tiempos y cambian las normativas también. Así que esperemos que en algún momento haya una buena noticia. Yo creo que estaría bastante bien, obviamente con su regulación, pero me parece súper interesante y te agradezco muchísimo por la explicación, por los tips jurídicos de siempre, por supuesto. Ya sabes que estás más que invitado a sumarte cuando quieras. Nuevamente, muchísimas gracias, que tengas lindo día. Igualmente, muchas gracias y bueno, como siempre, un enorme placer estar con ustedes. Gracias, adiós, chau, chau. Bueno, gente, ahí charlábamos con Juan Bautista Torres López, con sus tips jurídicos, abogado que ya nos ha acompañado varias veces acá en Acceso Directo, por supuesto, un amigo de la casa, explicando, contando un poco qué pasa con las licencias laborales de este estilo, ¿no? Que son súper especiales y son, en este caso, para cuidar a una mascota. A muchos les sorprenderá, a muchos otros ya lo habrán pensado, quizás, porque ya hablábamos recién de cómo ha cambiado la familia, de cómo muchas veces hay tantas personas que tienen como miembros de su familia sus mascotas, que muchas veces son con los únicos seres vivos con los que conviven, ¿no? Hablábamos del caso que fue en mayo de este año en Salta, por esta perrita Dharma, que tenía una enfermedad renal y pancreatitis crónica. No vamos a decir dueña en este caso, ¿cómo se diría? Pero bueno, su acompañante, vamos a decir de alguna manera, ingeniera del INTA que hizo todo el proceso para que reconozcan a su perra como hija para poder cuidarla. Cabe resaltar acá que no estamos hablando de las opiniones de si yo creo que está bien tratarlos como hijos o no. Eso está más que claro. En este caso estamos hablando únicamente de los derechos para poder pedir la licencia en este caso porque necesitas cuidar de ella. Lamentablemente se lo rechazaron, pero queda como precedente el caso, por supuesto, y que va a servir muchísimo, como nos explicaba recién Juan Bautista Torres López. Encuentran un montón de tips jurídicos en sus redes sociales, viene súper, súper bien, así que seguramente pronto volverá con muchos más temas interesantes. La nota, si la querés mandar, volver a escuchar y demás, la encontrás obviamente publicada en nuestro canal de YouTube, la van a encontrar
a la entrevista, por supuesto, y al programa completo para que no se lo pierdan. Así que interesantísimo. Le agradecemos de nuevo y le mandamos un beso a Juan Bautista. Si tienen ganas de participar, cuéntenme ustedes si han tenido algún tipo de esta situación, si han tenido que faltar a trabajar por este tipo de cuestiones, ¿no? De cuidar a la mascota, de llevarla al veterinario. Pueden pasar un montón de cosas y sobre todo cuando hablamos de salud, no solamente le pasan a los humanos, a los perros, a los gatos, a la mascota que tengas, también le suceden. Así que si tienen ganas, me cuentan su experiencia en comentarios, qué opinaron de la nota, por supuesto, y seguí dejando cualquier duda que tengas, porque avanzamos con la última parte de acceso directo y se viene muchísima información y un par de respuestas que nos quedaron ahí pendientes, así que quédate, acompáñame, faltan ya unos 10 minutitos nada más, así que seguimos con lo último y cerramos el día. Hasta las 10.